Ya lo sabes, como diría Serrat, hoy puede ser un gran día. Son las 8, las 7 en Canarias. Y con la imaginación a través de la radio vamos a viajar, os invitamos a viajar a las áridas tierras del desierto del Sáhara y en las sábanas del Sahel. Allí viven los tuaregs. Un legendario pueblo de nómadas formado en la actualidad por más de 1 millón de personas. A lo largo de la historia se les ha bautizado como los hombres azules, los príncipes del desierto o los hombres libres, pero nada más lejos de la realidad. Víctimas de la represión colonial y de la posterior división del desierto, su libertad de movimiento se ha visto mermada. Vamos a hablar con un hombre que los conoce muy bien, antropólogo, profesor, doctor en filosofía y aventurero. José Antonio Sánchez Tarifa, buenos días. Buenos días. Ha viajado más de una treintena de veces a África y ha convivido con los tuareg. Sí, llevo desde la adolescencia, pues, apasionándome por ese continente, ¿no?, tan precioso y tan especial que es África. Y con los tuareg he tenido oportunidad de estar en varias ocasiones, sí. ¿Desde muy joven? Sí, la primera vez era menor de edad. Y luego ya he repetido, ¿no? Siempre que puedo voy. Me gusta como experiencia humana, vamos, lo digo para que los oyentes se pongan en... Sí. Es una experiencia que recomienda a que la vivamos. Sí, porque, no sé, ya hablando, vamos, fuera del tema de los tuaregs, para mí es como reaprender valores humanos, no es como si nos reencarnáramos en otra época. Y cuando se va solo, que es como a mí me gusta viajar, pues claro, tienes que empezar a comprender sus códigos, meterte dentro de sus códigos. Los tuyos no te sirven ya en esas zonas, ¿no? Ellos tienen unos, por ejemplo, en este caso los tuareg, que es en lo que nos vamos a centrar, tienen unos códigos diferentes, bueno, y una lengua propia. No sé cómo se entendía usted con ellos. Sí, la comunicación, precisamente lo suelo decir. La lengua a veces es difícil, incluso imposible por la lengua, porque la mayoría, curiosamente, también yo cuando viajaba hace algunos años, porque luego la zona se ha ido empeorando y ahora es difícil, complicado meterse allí. Pero la comunicación es fácil. Ellos inmediatamente, bien por gestos, bien por una serie de claves que tienen, pues comprenden lo que te falta, te atienden perfectamente, en fin. De todas formas, ocasionalmente había algunos que se defendían en francés sobre todo, ¿no? Pero todos, ¿qué leyes rigen a los tuareg? Porque creo que firman que no firman nada, que sus acuerdos son orales, ¿no? Sí, todo lo que hacen, sus leyes, todo es oral. Ellos creen como en una sensatez humana, por lo menos para su comunidad, y esa la tienen que cumplir, porque el grupo es la que refrenda. Entonces el individualismo que aquí entendemos y demás, ¿no?, como que cada uno puede tener su extravagancia y allí no lo aceptan sencillamente. Es decir, que hay unas normas. Sí, hay unas normas que se dan por presupuestas, que todos saben, incluso las inculcan desde niños, y si alguien se las salta, pues el consejo lo coge y le ajusta, ¿no?, las cuentas, diciéndole lo que tiene que hacer y lo que no. Que nosotros podemos verlo una transgresión, ¿no?, a nuestra libertad individual. Pero ¿cómo están organizados? Cuénteme la estructura de los tuareg. La estructura es curiosa porque es un pueblo muy, muy heterogéneo. Entonces ni ellos mismos pretenden tener una unidad. Varía mucho de unos sitios a otros. Tradicionalmente había una especie de aristocracia, que eran como los dueños de los pastos. Luego había un segundo nivel, que eran los que usaban esos pastos, y luego un tercer nivel que eran esclavos. Los tuaregs tradicionalmente han sido esclavistas, por eso tienen tan mala relación, ¿no?, con ciertas etnias, como los bámbaras, cosa que sucede en Mali, porque siempre los han esclavizado. Al llegar la colonización, pues los franceses quisieron romper este tipo de jerarquía y lo consiguieron en parte, por lo menos legalmente, ¿no? El caso de los esclavos, pues ya no se podían tener legalmente. Pero claro, han seguido una cierta explotación con los aratinas. De todas maneras, el esclavismo es que está muy arraigado en la zona. Recuerdo que Mauritania es el último país que quitó el esclavismo oficial en 1980, o sea, es que es muy reciente. Que es reciente, efectivamente, claro. ¿no?
Ujú. Claro, entonces siguen existiendo como siervos, digamos, no, legalmente no los pueden poseer a esos hombres, pero en la práctica son casi como esclavos porque son siervos de las casas y no tienen otra manera de buscarse el sustento. Porque ¿de qué viven, a ver, los tuareg? Los tuareg no tienen grandes desarrollos comerciales, eso lo digo para contraponerlo a nuestra cultura, parece que tenemos que buscar un negocio. Ellos no, ellos es una subsistencia muy, muy simple y nada, es solo autoabastecerse, ¿no? A través de, por ejemplo, los pastos, pues están con las cabras, hay muchas cabras, siempre tenemos la imagen del dromedario. Pues es curioso porque en los campamentos las cabras predominan, ¿no? Ujú. Y normalmente de eso se encargan las mujeres, que varía mucho de un sitio a otro, ¿eh? Ya lo digo que son muy, muy heterogéneos. Por eso me sorprendía, cosas que leía aquí de los tuaregs cuando iba allí no se cumplían. Claro, ya me di cuenta que era un vastísimo territorio, enorme, y muchas tribus dispersas, ya se llevan siglos. Entonces, claro, se nota las diferencias entre ellos. Y luego, pues nada, sus elementos básicos pues son los dátiles, los dromedarios, la sal, y buscar los pozos de agua, el mijo, y de eso se abastece. Y buscar el agua. Sí, Y practican el trueque. sí, siempre. Allí, ya digo que yo hablo de hace unos años, pero lo que querían siempre era cambiar cosas. Ellos no decían, además son muy, no sé, eran curiosos con las vestimentas que tenías, con todo. Recuerdo que una ocasión llevaba un reloj, me lo había regalado mi madre, blanco, y no sé, le gustaba mucho, porque todo el mundo lo primero que hacía al verme era querer cambiarme el reloj. Y siempre lo que ofrecen es cambio. Ellos dinero es secundario. Ujú. Porque claro, allí no hay el habituallamiento que hay aquí de comercio y demás. Entonces es que les cuesta. O sea, comprar algo con dinero significa que tienen que hacer una expedición a no sé qué ciudad un día concreto o darle el dinero a otras personas para que consigan el producto. En fin, es más complicado que el trueque. Ujú. Mm. Y se encarga el papel de la mujer y de la madre, ¿cuál es? Las mujeres tuareg, en contra de lo que se puede pensar, tienen una gran libertad social. Sí, se ha dicho matriarcado, lo que pasa es que en antropología se suele decir que nunca ha existido un matriarcado porque que se tenga constancia, porque los derechos políticos efectivamente incluso entre los tuaregs pertenecen a los hombres. Entonces, derechos políticos, que esto tiene excepciones, según me informé después, pero derechos políticos, guerra y comercio en el sentido de las caravanas, haciendo sus tránsitos y demás, esto es reserva exclusiva del hombre, pero todo lo demás pertenece a las mujeres, la sociedad tuareg. Entonces las mujeres tienen muchísima fuerza y luego hay cosas curiosas, es como la línea cultural. Las mujeres, por ejemplo, antes eran las que sabían leer y escribir, y se lo iban enseñando sobre todo a las niñas, las que sabían música, tocar un instrumento que tienen ellos, ¿no? El infat. Y luego la sociedad es matrilineal, que se dice. Eso significa que todo se hereda por parte femenina, o sea, el apellido, por ejemplo, la casta. Si una mujer de una casta más alta se casa con un hombre de casta inferior, sus hijos son de la casta de la madre y ascienden en rango social respecto al padre, ¿no? Pues eso es común. Qué interesante, casi Sí, lo contrario que lo que ocurre en casi toda África, ¿no? Claro, la herencia, el matrimonio, todo va por la línea femenina. Y digo el matrimonio porque muchas veces la autoridad de los hijos es el hermano de la madre, no el padre. El padre muchas veces adquiere un cierto simbolismo. También es que los hombres, cuando no están en sus quehaceres políticos, que he dicho, guerra y comercio, pues la verdad es que tienen un papel secundario en la comunidad, porque están allí arremolinados en grupo, contándose su historia, y no participan de la vida social, ¿no? Sin hacer nada, vamos. Sin hacer nada. Pero a las mujeres no le importa, por lo que yo vi, que no se lo plantean, ¿no? Tienen muy claras divididas las funciones. Y entonces piensan que cada uno aporta lo que puede. Por otra parte, los tuaregs, también quería decirlo, son monógamos. Eso le iba a preguntar. Sí, Sí, porque también en eso son diferentes, ¿no? Exactamente, a pesar de adquirir el islamismo, lo que pasa es que son unos islámicos un poco heterodoxos, se islamizaron muy tardíamente para otros pueblos y lulos tienen muchos rasgos... Pero son muy religiosos, ¿en qué? O ellos, su religión, ¿en qué se basa? A ver. Sí, para los islámicos más ortodoxos no son muy religiosos. Yo siempre, eso me gusta advertir, lo que yo cuento, las cosas de las que me han contado allí, ¿no? Claro. Que muchas veces, en fin, pueden chocar con los estudios oficiales o con... Pues, por ejemplo, en Mauritania siempre estaban diciendo que no eran buenos islámicos, ¿no? Que no se tomaban en serio la religión. Ellos mezclan la religión islámica con sus propias creencias animistas.
preislámica. Entonces, por ejemplo, son muy, muy supersticiosos. Están llenos de fetiches, de amuletos, que eso, en fin. Los monoteísmos no lo ven bien, ¿no? Pero fetiches y amuletos que ellos piensan que pueden tener algún tipo de significado real, ¿no? Pues llevaban, yo recuerdo uno que me llamó la atención, llevaba un puñado de mechones enganchados y decía que era el cabello de su madre. Y lo llevaba para que le ayudaran siempre en el desierto y demás. Entonces son bastante supersticiosos. ¿No les veía rezar? No es como en otros sitios, sí lo he visto rezar y han parado incluso, pero no es como rígido de no saltarse la oración ni mucho menos, vamos. En los campamentos, si había un ambiente distendido, estaban hablando, no cortaban una conversación para rezar. Es lo que yo vi. Entonces tenemos una imagen de los tuareg de pueblo nómada. ¿Sigue siendo así? La verdad es que el nomadismo evidentemente se está quedando como rezagado, ¿no? Respecto a lo que es, bueno, ese concepto que tenemos de progreso, que habría que plantearse si es el correcto o no es correcto, que eso es otro tema. Sí. Pero acabar con el nomadismo es difícil, porque son aldeas perdidas, no tienen servicio. Por ejemplo, hay tuaregs, yo recuerdo uno en Tombuctú, tuve una conversación muy interesante. Normalmente en las ciudades manejan mejor el lenguaje incluso porque han estado escolarizados, ¿no? En todos estos países, Mali, por ejemplo, pues obliga a la escolarización siempre que pueda, la ley obliga. Otra cosa es que en la práctica lo puedan hacer. Y decía que los medios de transporte, que son muy impactantes, muy rápidos, muy tal, pero que en el desierto llegará un día en que no puedan transitar por estos problemas, ¿no? La gasolina, el combustible, ¿cómo se busca? No puede haber un sistema periódico de reposición de este tipo de las propias piezas del coche, en fin. Entonces, entre las pequeñas poblaciones siempre existe ese tránsito de camello y demás. Claro, eso supone que tengan que tener campamentos ocasionales, porque están un tiempo en el campamento hasta que se agotan los pastos, no se agotan nunca del todo, ¿no? Cuando empiezan un poco a declinar, tanto los pastos como el agua. Y entonces el grupo salta a otro lugar de las proximidades, así es como se mueve. Entonces, claro, en esa extensión tan vasta es difícil. Nómada he visto yo no hace tanto y yo creo que seguirá habiendo incluso en Marruecos, vamos, que no hay que irse a estas regiones, ¿no? Que recuerdo que los tuaregs están muy vinculados con los bereberes, son el mismo tronco, en realidad. Pero me decía al principio de esta conversación, y ya vamos terminando, que hacía unos años he creído entender que no tenía tanto acceso, que la comunicación con ellos, el acceso a ellos era difícil. ¿Por qué? ¿Hay guerrillas? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, por eso quería, en fin, cuando doy toda la información, pues la situación ha cambiado bastante en la zona. Y es que los tuaregs siempre han querido constituir como un país independiente, por así decirlo. La verdad que no se adaptan al concepto de país. Entonces tenían problemas reales. Imaginemos lo que son ciudadanos de países diversos, estoy hablando de Mali, Níger, Argelia, Libia, que no tienen papeles de ningún tipo, ni ellos pueden tener ese tipo de contemplaciones, ¿no? De que me caduca, de que tengo que renovarlo, eso no va con su forma de vida. Entonces empezaron a tener problemas con los estados. Ellos reivindicaron su forma de vida para que se les reconociera, incluso crear un estado, y claro, las naciones fuertes y demás, constituidas ya, pues lo que hicieron fue atacarlos. Entonces esto explotó de forma salvaje en el 90-91, en Mali en concreto, ¿no? Sí, y entonces se llevó a cabo una represión continua contra los tuaregs con consecuencias terribles. ¿Pero también se les ha relacionado con Al-Qaeda? Ahí los tuaregs siempre han tenido fama como de bandidos, ¿no? Las crónicas del colonialismo francés y demás están llenas de eso. Yo lo que leía ahondando es que sí que exigían desde tiempos inmemoriales un tributo por pasar por sus tierras, de sus tierras entre comillas. Ellos precisamente no tienen mucho concepto de posesión, pero por su zona, pues obligaban a un tributo y eso quisieron mantenerlo. Entonces, claro, hubo gente que se rebelaba contra ellos, los tenían por bandidos, ellos los atacaban. Entonces, a nivel de creencia religiosa, del radicalismo religioso, los tuaregs no se han caracterizado nunca por eso. Lo que ocurre es que elementos radicales de Argelia, que hay un tema bastante complejo con la religión, los salafistas, que son como los llaman, se han metido en esa zona, tuareg, y sí es cierto que los salafistas pagan dinero por cada secuestrado que le llevan, europeo. Entonces, claro, ahí puede haber vinculaciones con ciertos grupos tuareg, ¿no? Que practiquen el bandidaje y que lo practicaran incluso antes de que estuvieran ahí los salafistas. Qué interesante, José Antonio Sánchez Tarifa, que conoce bien a los tuareg.
Un pueblo, bueno, que efectivamente, como usted decía, ¿no? Por lo que hemos leído, teníamos una imagen un poco hasta romántica y luego la realidad es la que es, pero a pesar de todo es un pueblo que a usted le ha interesado y le ha gustado conocer, ¿verdad? Sí, sí, siempre. Y de hecho, a pesar de saber que estaba conflictiva la zona, intenté entrar hace poco, ¿no? Y vamos, no me dejaron No le pasar de dejaron. Tombuctú. ¿Y hay algún tuareg que haya salido? Porque yo leí una vez en una entrevista de Víctor Amela en La Vanguardia que entrevistaba a un tuareg que había llegado a la Universidad Francesa de Montpellier. Sí, sí, ocasionalmente yo nunca los he encontrado, a pesar de haber ido mucho a Francia, pero ocasionalmente aparece alguno donde sí que hay en las ciudades, las principales capitales de los países implicados, de Mali y de Níger. En Bamako, pues allá hay un montón de tuaregs. En Niamey, que es la capital de Níger, allá hay un montón de tuaregs que han salido, ¿no?, de la zona. Y luego en Burkina Faso hay una ciudad que también está bastante completa con tuaregs, pero estos son que vienen de la represión. Pues un placer, José Antonio Sánchez Arifa, antropólogo y profesor doctor en filosofía, y creo que también aventurero. Le gusta ir a África, a un continente tan apasionante. Muchísimas gracias, José Antonio. Nada, el placer ha sido mío. Hasta muchas siempre. Gracias. En esta entrevista que mencionaba de este tuareg que había llegado a la Universidad Francesa de Montpellier, a Víctor Amela en La Vanguardia, nos decía a todos nosotros, ¿no?, que tenéis todo, pero no os basta, os quejáis. En Francia se pasan la vida quejándose, os encadenáis de por vida a un banco y hay ansia de poseer, frenesí, prisa. En el desierto no hay atascos. ¿Y sabes por qué? Porque allí nadie quiere adelantar a nadie. Aquí tenéis el reloj, allí tenemos tiempo.